¿cómo entonces se nos ha de pedir que honremos a tales dioses si son a todas luces inferiores a nosotros? Por último, añade Tasiano, no olvidemos que muchas de las esculturas que los griegos adoran son en realidad estatuas de mujerzuelas y prostitutas a quienes los escultores tomaron por modelos. Por tanto, los mismos griegos que critican a los cristianos por ser de baja clase social en realidad adoran a gente de esa misma clase. Empero, no todos los cristianos adoptaban esa postura totalmente negativa ante la cultura pagana. El más claro ejemplo de una actitud mucho más positiva hacia esa cultura lo tenemos en Justino, el maestro de Tasiano. Justino es, sin lugar a dudas, el más distinguido pensador cristiano de mediados del siglo II. Antes de hacerse cristiano, había estudiado las diversas filosofías que en su época se ofrecían como más acertadas, y había llegado por fin a la conclusión de que el cristianismo era la verdadera filosofía. Al convertirse al cristianismo, Justino no dejó de ser filósofo, sino que se dedicó a hacer filosofía cristiana, y buena parte de esa filosofía consistía en descubrir y explicar las relaciones entre el cristianismo y la sabiduría clásica. Por lo tanto, Justino no albergaba hacia esa filosofía los mismos sentimientos radicalmente negativos de su discípulo Tasiano. Esto no quiere decir, sin embargo, que Justino haya comprometido su fe o que fuese un cristiano de escasa convicción, pues cuando le llegó el momento de testificar de Cristo ante las autoridades imperiales, lo hizo con toda firmeza y por tanto la posteridad le conoce en el nombre de Justino Mártir. Justino ve varios puntos de contacto entre el cristianismo y la filosofía pagana. Los mejores filósofos, por ejemplo, hablaron de un ser supremo que se encuentra por encima de todos los demás seres y del cual todos derivan su existencia. Sócrates y Platón sabían que existe la vida allende la muerte física. Y Sócrates mostró la fuerza de esa creencia en su muerte ejemplar. Platón también sabía que este mundo no agota toda la realidad, sino que hay otro mundo de realidades eternas. En todo esto los filósofos tenían razón. Justino no está completamente de acuerdo con ellos, puesto que él sabe, por ejemplo, que el centro de la esperanza cristiana no es la inmortalidad del alma, sino la resurrección del cuerpo. Pero a pesar de esta y otras diferencias, hay en los filósofos atisbos de la verdad que no es posible explicar como una mera coincidencia. ¿Cómo explicar entonces este acuerdo parcial entre los filósofos y la fe cristiana? Justino lo explica acudiendo a la doctrina del logos. El término griego logos quiere decir tanto palabra como razón. Según los filósofos griegos, todo lo que nuestra mente alcanza a comprender lo alcanza porque de algún modo participa del logos o razón universal. Por ejemplo, si podemos comprender que 2 y 2 son 4, esto se debe a que tanto en nuestra mente como en el universo existe un logos, una razón, un orden, según el cual 2 y 2 son 4. Ahora bien, lo que los cristianos creen es que en Jesucristo ese logos, y esta es la palabra que aparece en el prólogo del cuarto evangelio, se ha hecho carne. Lo que Juan 1.14 nos dice es que la razón fundamental del universo, el verbo o palabra, logos, de Dios, se ha hecho carne en Jesucristo. El propio Evangelio de Juan nos dice que este mismo verbo o logos es la luz que alumbra a todo aquel que viene a este mundo. Esto quiere decir que Él es la fuente de todo conocimiento verdadero, aún antes de su encarnación. Ya Pablo había dicho en 1 Corintios 10:1-4 que los antiguos hebreos no habían creído en otro sino en Cristo, pues de un modo misterioso Cristo se les había revelado aún antes de su encarnación. Ahora Justino añade que entre los paganos también había quienes conocieron al mismo verbo logos, siquiera en parte. Lo que hay de cierto en los escritos de Platón se debe a que el verbo de Dios, el mismo verbo que se ha encarnado en Jesucristo, se lo dio a conocer. Por lo tanto, en cierto sentido Sócrates, Platón y los demás sabios de la antigüedad eran cristianos, pues su sabiduría les venía de Cristo, aunque solo conocieron al verbo parcialmente, mientras que nosotros los cristianos le conocemos ahora tal cual Él es en virtud de su encarnación y su vida entre nosotros.
De este modo, Justino ha abierto el camino para que el cristianismo pueda reclamar cuanto de bueno pueda encontrar en la cultura clásica, aun a pesar de haber sido una cultura pagana. Siguiendo su inspiración, pronto hubo otros cristianos que se dedicaron a construir puentes entre su fe y la cultura de la antigüedad. Pero su obra y los peligros que acarreó corresponde a otro capítulo de esta historia. Los argumentos de los apologistas. En la sección anterior hemos mostrado algunos de los argumentos que los apologistas emplearon para enfrentarse a la cuestión de las relaciones entre su fe y la cultura que les rodeaba. Ahora, siquiera someramente, debemos resumir algunos de los elementos con los que intentaron responder a las principales críticas que se hacían a las doctrinas del cristianismo. A la acusación de ser ateos, los cristianos respondían diciendo que si ellos eran ateos, también lo habían sido algunos de los más famosos filósofos y poetas griegos. Para fundamentar este argumento, no tenían sino que recurrir a algunas de las obras de la literatura griega en las que se decía que los dioses eran invención humana, que sus vicios eran peores que los que se practicaban en la sociedad humana y otras cosas por el estilo. Arístides sugiere que la razón por la que los griegos inventaron tales dioses fue para poder ellos mismos dar rienda suelta a sus más bajos apetitos, teniendo a los dioses por ejemplo. Tasiano dice que toda la creación ha sido hecha por Dios por amor nuestro y que, por tanto, es un error adorar a una parte cualquiera de esa creación. Y en el mismo sentido, Atenágoras dice: yo no adoro al instrumento, sino al que le presta la música. Además, varios de los apologistas les echaron en cara a los paganos que sus dioses son hechura de manos, y hasta que hay algunos que tienen necesidad de guardias para protegerles de quienes de otro modo intentarían robarles. ¿Qué clase de dioses son estos que necesitan que se les cuide? ¿Qué poder han de tener para cuidarnos a nosotros? En cuanto a la resurrección, los apologistas responden apelando a la omnipotencia divina. En efecto, si creemos que Dios ha hecho todos los cuerpos de la nada, ¿por qué no hemos de creer que puede reconstruirlos de nuevo, aún después de muertos y corrompidos? A las acusaciones de inmortalidad, los apologistas responden a la vez con una negativa rotunda y con una acusación contra el paganismo. ¿Cómo pensar que en nuestro culto se dan orgías y uniones ilícitas cuando nuestros principios de conducta son tales que aún los malos pensamientos han de ser desechados? Son los paganos los que, sobre la base de lo que ellos mismos cuentan de sus dioses y hasta a veces sobre pretexto de adorarles, cometen las más bajas inmoralidades. ¿Y cómo pensar que comemos niños, nosotros a quienes todo homicidio nos está prohibido? Son ustedes los paganos los que acostumbran dejar a los hijos indeseados expuestos a los elementos para que allí perezcan de hambre y de frío. Por último, se acusaba a los cristianos de ser gente subversiva, que se negaba a adorar al emperador y que por tanto destruía la fibra misma de la sociedad. A tal acusación, los apologistas responden diciendo que, en efecto, se niegan a adorar al emperador o a cualquier otra criatura, pero que a pesar de ello son súbditos leales del imperio. Lo que el emperador necesita no es que se le adore, sino que se le sirva, y quienes mejor le sirven son quienes le ruegan al único Dios verdadero por el bienestar del imperio y del César. En conclusión, aun cuando se niegan a adorarle, los cristianos son los mejores súbditos con que cuenta el emperador, pues constantemente presentan las necesidades del imperio ante el trono celestial y por ello son, como dice el discurso a Diogneto, el alma del mundo. En resumen, los apologistas dan testimonio de la tensión en que viven los cristianos de los primeros siglos. Al mismo tiempo que rechazan al paganismo, tienen que enfrentarse al hecho de que ese paganismo ha producido una cultura valiosa. Al tiempo que aceptan la verdad que encuentran en los filósofos, insisten en la superioridad de la revelación cristiana. Y al tiempo que se niegan a adorar al emperador, y ese mismo emperador les persigue, siguen orando por él y admirando la grandeza del imperio romano. Las siguientes líneas del discurso a Diogneto describen admirablemente esta tensión. Los cristianos no se diferencian de los demás por su nacionalidad, por su lenguaje ni por sus costumbres.
viven en sus propios lugares, pero como transeúntes. Cumplen con todos sus deberes de ciudadanos, pero sufren como extranjeros. Donde quiera que estén encuentran su patria, pero su patria no está en ningún lugar. Se encuentran en la carne, pero no viven según la carne. Viven en la tierra, pero son ciudadanos del cielo. Obedecen todas las leyes, pero viven por encima de lo que las leyes requieren. A todos aman, pero todos les persiguen. Discurso a Diogneto 5:1 al 11.